Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de OKU, el podcast que tienes que escuchar si quieres enterarte de todo lo relacionado con el mundo del consumo. Si ya nos escuchas, muchísimas gracias por la confianza. Quédate porque el tema de hoy te va a interesar. Vamos a hablar de la ciberdelincuencia, de la cibercriminalidad. Estoy segura de que si no has sido tú, un miembro de tu familia, hoy o ayer o un día de la semana pasada has recibido un mensaje un tanto sospechoso, un WhatsApp con un enlace que te incita a pinchar. No lo hagas. Lo primero, si sospechas de ese mensaje, no pinches, no lo compartas sobre todo. Pero bueno, yo estoy segura que si escuchas nuestro programa hasta el final vas a saber qué hacer y cómo reconocer esos mensajes que son sospechosos. Para este podcast no voy a estar sola, voy a contar con la ayuda de una máxima autoridad. Él es Mario Lozano, lo tengo aquí, él es investigador especializado en ciberdelincuencia. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿qué tal estás? Un placer. Bien. Mario, ¿somos conscientes los consumidores españoles del riesgo que corremos o seguimos pensando que esto no nos va a pasar a nosotros? Seguimos pensando que esto va con otro, que siempre le pasa a algún conocido, pero que nunca vamos a terminar cayendo. Y es un error porque al final todos podemos caer y no, la cuestión no es si vamos a caer o no, sino cuándo. Si no, ¿cuándo? Tenemos la creencia muchas veces de que estos cibercriminales siempre van un poco por delante que nosotros, o no sé si también por delante de la policía. Y encima con la IA entiendo que esto es una realidad. Es una realidad. Son organizaciones criminales porque ya hablamos que son muy potentes, están perfectamente organizadas, estructuradas, tienen muchísima financiación, muchísima especialización y nos enfrentamos a gente muy preparada y con mucha financiación que tiene muchas capacidades y muchos recursos a su mano. Bueno, son cibercriminales. Sí. Ajá. Y en vuestro departamento de policía, ¿cuál es el tema o el caso de ciberestafa, de estafas online que estáis trabajando más ahora? Si hablamos como números absolutos, lo que más se repite en número de víctimas pues es todo tipo de estafas orientadas a la ciudadanía en general y que independientemente del vector de entrada que tenga, hace un uso muy intensivo de la ingeniería social. Pues aquello que ya sea un SMS, un WhatsApp, un correo electrónico, bien sea suplantando correos a tu banco o a cualquier otra película que te cuenten, te enganchan, te llaman, haces que llamen, haces que pinches y a partir de ahí el engaño va orientado a sacarte el dinero, transferencia bancaria, cargo en tarjeta, inversión. Pues esas estafas que tienen ese gran componente de ingeniería social son las más numerosas. Van a por tus datos y a por tu dinero. Principalmente quieren dinero, quieren un rédito monetario y quieren ese retorno de dinero. Es importante esto que dices, que todos podemos ser víctimas. Podemos tener la idea de que estos ciberdelincuentes van directamente a esas personas que reúnen más capital, que tienen más posibles, pero creo que es importante que todos entendamos que todos somos víctimas. Da igual la clase social, donde nos encontremos, donde vivimos, todos podemos picar, los que tienen más y los que tienen menos. Efectivamente. Como ya digo, es una industria muy especializada y orientan su campaña a la víctima. O sea, van a orientar campañas de estafas a CEOs y a personas que tienen altas capacidades económicas y le van a hacer un ataque muy dirigido y luego van a hacer campañas donde lanzan millones de SMS con que solo un 1% pinchen el enlace ya es mucho, porque los ciudadanos de a pie somos muchos más. Entonces, orientan la campaña a quién va a ser la víctima, están muy especializados y se van a encargar de que caigamos todos. Bueno, vamos al grano y vamos a ayudar a los consumidores. Imaginemos que hemos recibido un SMS, un correo, un WhatsApp y el enlace nos escama. ¿Cuáles son esas señales que nos tienen que hacer sospechar para no caer en la trampa? Pues, como hemos dicho antes, están muy especializados y podemos deducir que ya están haciendo uso de la inteligencia artificial porque ya es difícil encontrar un correo electrónico
como los que veíamos antes, un correo electrónico chapucero, que se veía una mala traducción, una mala imagen y una mala estética, que eso cada día se ve menos, ya cada día son más profesionales, son más estéticos y están perfectamente redactados. Se encargan de que ya sea al ojo humano más difícil de detectar. La principal alerta que nos debe sonar en nuestra cabeza es cuando intentan sacarnos de los medios de comunicación habituales, es decir, que nos inciten a pinchar un enlace, que nos inciten a marcar un número de teléfono que viene en ese mismo mensaje, que nos intenten sacar de los canales de comunicación habituales, pues si es con tu banco, que te saquen de tu aplicación del banco, si estás intentando contratar algo con Booking, que te saquen de la aplicación de Booking. Cuando nos intentan sacar, nos deben hacer saltar mucho las alarmas. Ahí sospechamos de manera inicial. Pero bueno, muchas veces, también, como dices, con la inteligencia artificial te ponen el logo de tu banco, Sí. o te escriben de la DGT, Sí. de Hacienda, y realmente son entidades en las que en algún momento de nuestra vida tengamos que Sí. rendir cuentas. El enlace también es importante, Sí. no clicar. Pero muchas veces hay alguna palabra, alguna letra, algún número que lo hace diferenciar de lo que es el enlace principal de la entidad bancaria, por ejemplo. Sí. Tenemos que estar muy atentos. Sí, incluso ya modifican el remitente para que entre en el mismo hilo de conversación de tu banco o de la DGT y te entra en el mismo hilo de conversación que has mantenido legalmente con tu banco. Efectivamente, cuando nos paramos a analizarlo al detalle, no es exactamente la misma nomenclatura que utiliza el banco que la que están utilizando los ciberdelincuentes. Pero es algo difícil de detectar en ese aspecto. Por norma general, ya los bancos no te piden que pinches en ningún sitio, no te piden que llames a un número de teléfono. Entonces, lo principal es volver a los canales habituales, seguros, que siempre hemos utilizado, ser nosotros quien llamamos al banco, no esperar que ellos nos llamen a nosotros, porque como he dicho, modifican el remitente para que parezca que es otro que no es. Lo de ser nosotros los que llamamos, ser nosotros los que entramos en nuestra propia aplicación del móvil, y a unas malas, a la gente mayor que se acerque a su oficina de confianza o que hable con alguien con quien habitualmente utilice. O sea, el primer consejo podemos decir que si sospechan, no pinchen, no cliquen en el enlace, pero clicar en ese enlace no significa que te hayan robado. Eso me gustaría que la gente lo sepa. Te timan o te pueden robar cuando tú ya estás dando algún dato personal o cuando ya estás dando tu cuenta bancaria. Sí, ese SMS es el primer contacto, es la primera toma de contacto para principalmente sacarte de los canales oficiales de comunicación, que empieces a aportar información, tu teléfono, y ya en el momento que pongas tu número de teléfono te van a llamar ellos, haciéndose pasar por el banco, y ya va a empezar en juego la ingeniería social, van a empezar a inducir el engaño hasta que finalmente te piden o te requieren los códigos de doble verificación para hacer transferencias, te piden los datos de tarjeta para hacer cargos en tarjetas, ya va evolucionando hasta intentan sacar lo máximo posible, hasta exprimir los límites de las tarjetas o los límites de la banca online, no por todas. Y juegan con la prisa. Sí, eso es con la un urgencia. arma importante para ellos. Te pueden llamar por teléfono, que hay muchos temas relacionados, que vayas al banco y juegan a lo mejor precisamente con la prisa. Bueno, pues vamos a pensar que hemos picado, que hemos pinchado en ese enlace, que hemos dado algún dato que no deberíamos haber dado. ¿Qué empieza ahí? ¿Cuál es el recorrido que el consumidor debería empezar si ya se ha dado cuenta de que ha hecho algo que no está bien? Sí, bueno, ya has entrado y un poco tarde te has dado cuenta de lo que está pasando, del perjuicio que está empezando a tener porque te llegan notificaciones del banco de cargos o de transferencias de alto importe. Lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con el banco, bien con la aplicación, bien por teléfono, y bloquear todo. Bloquear la banca online, bloquear las tarjetas, dejarlo todo virtual, dejarlo en stand-by, cancelado, hasta que se pueda restablecer todo. Y luego intentar restablecer credenciales de acceso a la banca, y luego, una vez recaudada toda la información, una vez que tenemos todo lo que ha pasado, incluso todos los documentos de dónde hemos hecho esas transferencias o de a qué número de cuenta han ido o en qué tarjeta me han hecho los cargos, con todos esos detalles, pues ir y denunciar.
denunciar a la policía y hay que ir físicamente, no vale una denuncia telefónica. No. Bueno, luego después se inicia el proceso de la reclamación. Es un proceso muy importante y la prisa aquí, la rapidez que tengas tú de darte cuenta de que algo ha pasado y de reclamar es importante. Sí que me gustaría decir a los consumidores que si te pasa eso, nosotros en OCU estamos para ayudarles. En OCU jugamos un papel fundamental en la ayuda al consumidor para reclamar este tipo de fraudes. Bien, pues salimos del tema del fraude online. ¿Qué pasa si te roban el bolso? Porque en el bolso tenemos, aparte de nuestro monedero, tenemos nuestras tarjetas, también tenemos nuestro teléfono móvil con el DNI digital. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía si te roban el bolso? Varios puntos. Si te roban la tarjeta en concreto, pues igualmente bloquear por lo menos momentáneamente esa tarjeta para que nadie pueda hacer uso de ella, incluso con el contactless que no pide nada. Entonces lo primero, bloquear la tarjeta. Y en cuanto al móvil, pues dependerá de un poco de lo que tengamos ahí en ese móvil y de la seguridad que le tengamos puesto al móvil. No es lo mismo tener un móvil que tiene, por ejemplo, mi DNI y no tiene ni bloqueo de pantalla, a un móvil pues que tiene su bloqueo, tiene la banca online, pero para acceder a ella pues tiene su bloqueo. No obstante, sea el móvil que sea, pues intentar, dependiendo del sistema que utilice, bloquearlo de manera remota. O sea, ponérselo lo más difícil posible. Eso es. Mientras más medidas de seguridad pongamos, más difícil se pone la cosa. Bueno, ¿y hay alguna época del año concreta en la que los ciberdelincuentes prefieren atacar a sus víctimas? Están trabajando todo el año. Van adaptando las campañas a la época. En Navidad hacen su campaña de Navidad. En el Black Friday hacen su campaña de compras. En verano, pues igualmente adaptan a que la gente se va de vacaciones, a que la gente busca alquileres vacacionales, a que están fuera o están separados. Y entra en juego mucho también la estafa del hijo en apuros, que no sé si la conoces. Hombre, claro. ¿Cómo se llama? ¿La estafa del hijo en apuros? Sí, de manera... O sea, suplantan la identidad del hijo con la prisa, estoy aquí, necesito dinero. Eso es, y me ha pasado, ya entra en juego la ingeniería social, me ha pasado algo, necesito pagar una factura, he tenido un accidente, juegan con la urgencia, juegan con la preocupación, saben que en época vacacional, o incluso porque lo hemos publicado en redes sociales, que están separados a la familia y no tienen un contacto muy directo, o está en un vuelo, aprovechan cualquier situación para entrar y inducir a engaño. O sea que estos ciberdelincuentes están muy pendientes de las redes sociales. Eso. ¿Podríamos aprovechar para alertar a los consumidores de ojo con las imágenes, con las fotos que subimos cuando no estamos en casa? Sí, en términos generales hay que ser conscientes de lo que estamos subiendo, qué estamos subiendo, dónde lo estamos subiendo, a qué redes sociales, si están abiertas, si están cerradas, si son públicas, si no, qué amigos tenemos, si está abierto a demasiada gente o no, y luego efectivamente qué información estamos proporcionando. Y concretamente, en verano, recomiéndanos qué es lo que no debemos hacer para evitar ser víctimas de fraude online. Hablando de estafas vacacionales. Estafas vacacionales, por ejemplo, es una época en la que alquilamos servicios turísticos, usamos mucho más la tarjeta, compramos billetes de avión, de tren, de autobús, estamos como más relajados y ahí están los cibercriminales al tanto de nosotros. Sí, pues un poco pues todo lo relacionado con las compras. Huir siempre de ofertas irrisorias, de esos chollos que nunca llegan. Intentar buscar siempre sitios web o portales de confianza, siempre que sean oficiales, no hacer demasiado caso a esos anuncios publicitarios que nos salen en redes sociales, que nos derivan a portales que parecen ser pero que no son. Sí, hay que confiar en los que sabemos en los que tienen que son, renombre, que conocemos que son, que y sí si que no, funcionan. porque pues quieres aprovechar esa oferta que aparece publicitada, con desconfianza. Sí, porque nadie da duros a pesetas. Ojo con los alojamientos turísticos, porque todos sabemos el precio que tienen y si les ves que está a un precio
muy bajo en referencia al resto de los alojamientos vacacionales, es que hay que sospechar. Otro consejo, lo que decías, cuando estás en Booking o alguna agencia relacionada, si tú pinchas y te sacan de ahí, Eso es. y ya te piden tus datos y mantienes una conversación de manera privada, eso peligro. Claro, cuando te sacan de la conversación, si el tema de conversación va a ser el dinero o posibles recargos o te están pidiendo medios de pago, hay que sospechar que puede que ese alojamiento no sea bueno. ¿Y vosotros nos recomendáis que nos conectemos a los wifis gratuitos, yo qué sé, de las cafeterías, de los hoteles, de los campings? Es un recurso más, pero hay que saber lo que estamos haciendo. Es decir, debemos concienciarnos que cuando entramos en una wifi pública es como si mandásemos una carta con el sobre abierto. Todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede consultar y lo podemos usar, sí, pero debemos tener en cuenta que todo lo que, a partir de que se conecte a la wifi, a partir de ahí, todo lo que interactuemos con internet lo va a ver. Alguien lo va a ver. Bien sea la propia empresa de la wifi con fines publicitarios o bien sea un cibercriminal con fines malignos. O sea, no está exento de riesgos. No. O sea, podemos confiar, pero no está exento de riesgos y no poner datos demasiado personales que nos puedan luego afectar. Eso es así. Bueno, pues hemos visto que todos somos posibles víctimas. En OCU nos preocupamos especialmente por los más vulnerables, por los más mayores, por los niños. ¿Algún consejo especial para este sector de la población? Pues son dos sectores muy, muy distintos. Para los mayores les recomendaría pues formación, concienciación y entender un poco lo que hacemos con internet y con estas nuevas tecnologías que les ha tocado vivir. Preocuparse, desconfiar e intentar no entrar en sitios desconocidos, por así decirlo. Y con respecto a los menores o a los niños, pues es un gran reto, pues porque igualmente son muy pequeños, no saben dónde están entrando y en muchos de los casos están entrando en internet, que se podría asimilar a una jungla, sin supervisión. Entonces, concienciar también a los padres que las consolas, los juegos, todos salen a internet, todos tienen internet y hay que supervisar dónde están entrando, con quién están hablando, de cara a posibles acosadores. Van a intentar buscar a esos niños adultos y deben estar pendientes y supervisando dónde están, dónde no están, con quién hablan y educando a esos niños para que sean conscientes de lo que hay detrás. O sea, internet no está mal, digamos Está que mal, es una herramienta más. Es una herramienta más. Lo que pasa es que hay que tener un poco de conciencia, sobre todo cuando cuando son menores que son más vulnerables y son más inocentes, podemos decir. Efectivamente. Me gustaría que dieras una recomendación a los chavales con respecto a sus fotos, a lo que llegan a mover en redes sociales con sus imágenes. Igualmente, deben ser conscientes, hay que concienciar de que todo lo que subimos a internet ya no somos propietarios de ello. Entonces, cuando suben una foto, la pierden de control, no saben a dónde va a llegar ni quién la va a ver. A partir de ahí ya no vas a controlar qué foto, por mucho que no sea en una red social, aunque sea en una mensajería instantánea, que sea en WhatsApp, si la envías vas a perder el control. Aunque sea en formato bomba, vas a perder el control. Entonces no envíes nunca nada que no enviarías o que no harías estando en la calle. Pues es como si estuvieses en la calle. Vas a perder totalmente el control. Los ciberdelincuentes también van a por los más jóvenes, no atacan su dinero o van a por el de sus padres. En cuanto a fraudes, sí, en cuanto a fraudes van a intentar igualmente aprovechar cualquier grieta. Si los menores se ve también el caso de que vienen a denunciar cargos indebidos y a lo mejor lo ha hecho el hijo o a lo mejor el hijo es quien ha proporcionado esa tarjeta, sin saberlo, a los cibercriminales a través de un videojuego, a través de, pues en el mundo en el que ellos se mueven, quieren
un juego nuevo, quieren una skill, una ampliación y no saben muy bien cómo hacerlo, llega alguien que le pide los datos prometiéndole que le va a dar o le va a hacer o le va a desbloquear algo que luego realmente es con un fin fraudulento. Porque un cibercriminal puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar aquí en España o puede estar en Rusia o puede estar en Alemania. Sí, eso es. Ujú. Y qué cuidado, qué atención, qué especial cuidado debemos tener, por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono y nos piden alguna cosa que no nos cuadra. ¿Qué recomendación nos dais? ¿Que colguemos? Si nos preguntan, por ejemplo, por algún familiar, ¿qué recomendación nos das? ¿Que colguemos, que llamemos al familiar? Eso es, colgar, cortar esa comunicación, porque siempre esa ingeniería social va a jugar con nuestra psicología y va a intentar que no colguemos, con la urgencia. Entonces, lo principal es cortar esa vía de ingeniería social y ser nosotros, a iniciativa propia, quien contactemos con el banco, con el familiar, con el número de contacto que sabemos que es. Por ejemplo, lo habíamos hablado antes del hijo en problemas. Me está hablando un número desconocido diciéndome que se le ha roto el móvil, que necesita ayuda, que está en problemas. Hay que cortar esa comunicación, marcar el número de confianza de tu hijo y hablar con él. Y en la mayoría, en muchos de los casos, te das cuenta que tu hijo está tan tranquilo en el cine. Sí, pero los testimonios dicen que es que te lían, te meten muchísima prisa y no te juegan con la psicología. No piensas, no te dejan pensar. Sí. Cuando hablas de ingeniería social, exactamente, ¿a qué te refieres? ¿Que seas tú el que les des tu información? Efectivamente, la ingeniería social trata de gente muy especializada, muy formada, en muchos de los casos psicólogos, que se encargan de tratar con la urgencia, con tu ambición, por las estafas de inversiones, juegan con todos los aspectos que saben ellos manipular para que finalmente inducirte a engaño, para finalmente que tú le proporciones la información o creer que te estás metiendo en un negocio ilícito cuando realmente, pues lo que hemos dicho, nadie da gato por liebre. Exacto. Cuando hablas de los casos estos de inversión que ahora están subiendo los chavales jóvenes, trabajan mucho en internet o se manejan mucho con el tema de las inversiones, ¿han aumentado el número de casos? Sí, en los últimos años todo el fraude viene aumentando y las estafas de inversión también. Es un poco la máxima, es eso. No existen los chollos, no existen las rentabilidades que prometen, por mucho que inicialmente, pues hay gente que entra en esa inversión, inicialmente empiezan a recibir esos beneficios, pero no se trata más que una estafa piramidal que durante los primeros meses se sostiene porque la gente la está alimentando, pero llega un momento en que cae y ya nos percatamos de dónde hemos entrado y que hemos perdido todo nuestro dinero. Hay incluso quien saca préstamos para invertir o que saca préstamos a nombre de los padres o invierte la herencia. Realmente hay grandes Eso es fraudes. Una locura, Sí. Eso es un fraude enorme y además es que los fraudes van y vienen. Sí. Se ponen de moda durante un mes, luego Sí. se quedan tranquilos, luego vuelve. Sí, aprovechan un poco la tendencia de la sociedad. ¿Que hay que hablar de criptomonedas? Pues inversión en criptomonedas. ¿Que está en auge la inteligencia artificial? Pues inversión en inteligencia artificial. Se van adaptando a las necesidades del momento. Bueno, ahora que estamos en verano, sí que me gustaría, sé que antes hemos estado hablando más del verano, pero danos esos consejos, porque nosotros cerramos mucho, nos vamos de casa, nos vamos de vacaciones y cerramos la puerta, pero también tenemos que cerrar la puerta a nivel digital. Sí. Danos unas recomendaciones concretas para el verano. Pues un poco aprovechar y desconectar de lo digital. Para quien tenga mucha presencia en redes, pues poner un mensaje de que se va a desconectar. No el motivo, no pongas que vas a ir de vacaciones, sino que durante unos días o mes o semanas voy a desconectar y no subir nada, ni proporcionar información, ni decir cuál es tu destino, ni cuándo vas, ni cuándo vuelves, ni a dónde vas, ni con quién. Y eso no da también pistas de que estás de vacaciones. Pero no dices dónde. Eso es, ni dónde ni cuándo. Simplemente dices que vas a desconectar, que vas a desaparecer de redes durante un tiempo. Entonces se hace muy difícil, no compartir ese paisaje o ese momento con amigos. La recomendación sería, evidentemente, hacer fotos y disfrutar del momento y posteriormente, y cuando ya hayan terminado las vacaciones, podemos publicar todo lo que hemos vivido,
pero un poco a toro pasado. Pero después. Eso es. Bueno, vamos a intentar eliminar esas ideas preconcebidas que todos tenemos. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, tengo un Mac. Tú dime si es verdadero o falso y por qué. Aquella gente que dice, tengo un Mac, a mí no me pueden hacer nada. ¿Qué les podemos decir? Falso. Falso. Simplemente hablamos de cantidad de números, de si es rentable o no. Actualmente hay más usuarios de Windows que de Mac, entonces vamos a encontrar más campañas orientadas a Windows, pero porque son más rentables. En el momento que eso cambie o que la de la campaña 1 deje de producir los números que ellos estiman, van a pasar a la 2. Los dos son igual de vulnerables y puestos a caer, van a caer los dos. Es simplemente lo que actualmente les está funcionando más a los delincuentes. Otro enunciado, yo no tengo nada importante que robar. ¿Verdadero o falso y por qué? Falso. Todos tenemos privacidad, todos tenemos vida, todos tenemos conversaciones, todos tenemos esa parte digital que hoy día es inevitable que todos tenemos, nos guste más o nos guste menos, es la época que nos ha tocado vivir. Y luego los datos son importantes. ¿Por qué son tan importantes los datos? La gente se piensa, bueno, si a mí no me han robado el dinero, pero los datos también juegan mucho con ellos. Claro, los datos, ahí depende, hay muchos tipos de datos. Por ejemplo, podemos tener desde un escaneo de nuestro DNI, que con ese hasta hace poco se podía abrir cuenta bancaria, préstamos, compras aplazadas, que no es más que un préstamo detrás de esa compra, simplemente con la imagen del DNI. Y luego pues datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, todo ello, no solo los datos, sino que a lo mejor va a ser un factor de riesgo que van a utilizar luego una ingeniería social. Te va a llamar alguien que dice ser del banco, que conoce tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu dirección, cuántos hijos tiene, que conoce a la perfección y va a utilizar todos esos datos para inducirte a error. Me da un poquito de miedo esto que estás diciendo, pero claro, solamente con el DNI, con todos los datos, si rascan, investigan en las redes sociales, lo tienen facilísimo. Eso Si es que O sea, hay nuestra vida muchísimas está en Internet. Eso es. Entonces, luego nos publicamos todo en Internet, pero luego nos sorprende si nos llama alguien y nos conoce al dedillo. Claro, eso te hace sospechar y dice, Claro. bueno, pues Sí, será verdad. te hace bajar la guardia y confiar. Y es un error. Ujú. Otro enunciado, las contraseñas. Yo tengo una contraseña en mi correo electrónico y ya con eso es suficiente. No. Falso. Falso. Las contraseñas, hay que concienciar mucho a la gente que las contraseñas hace mucho tiempo que ya no vale la fecha de nacimiento de mi hijo con las iniciales combinadas en mi intermedio y reutilizarla en todos sitios. Y entiendo que cada día tenemos más sitios donde tener la contraseña, cada día tenemos más sitios donde tener que crear una nueva, pero hay que concienciar un poco en contraseñas, hay que utilizar un gestor de contraseña, hay muchos, y hay que hacer contraseñas individuales para cada sitio, la suya, robustas, que no tengan nada que ver con fechas, ni con iniciales, ni con nada. Y en todos aquellos servicios que permita activar el sistema de doble autenticación, activarlo. Ujú. Y entiendo que hay que cambiarlas de vez Con en cuando. regularidad. ¿Cada cuánto nos recomiendas que cambiemos las contraseñas? Depende del servicio, pues no es lo mismo la contraseña que utilizas en la banca online que en la que utilizas en un portal de compra de bombillas que lo usas una vez cada 3 años. Entonces, pues la del banco hay que cambiarla con frecuencia, habitualmente, y poniendo mucha atención en el tipo de contraseña. La de un portal que apenas utilizamos, que apenas proporcionamos datos, pues mucho menos. Ujú, la Siempre del cada banco. uno que no se compartan. O sea, la del banco y la de las redes sociales también conviene cambiarlas de vez en cuando. Eso es. Una buena práctica pues sería a lo mejor cada 3-6 meses. Luego cada uno que adapte a sus necesidades personales. Bueno, y esa idea que tenemos, que ya hemos hablado mucho a lo largo de esta conversación, a mí nunca me va a pasar. Es importante que desechemos esa idea. Todos somos posibles víctimas. Eso es. Todos somos posibles víctimas y en algún momento a lo largo de nuestra vida lo más seguro es que caigamos y suframos una estafa o un ataque o de alguna manera nos vulnere.
Y bueno, y luego también están los ataques, ahora que lo dices, los ataques a las grandes empresas, que cada vez hay más. Tenemos que aconsejar a las grandes empresas que nos defiendan ante estos ciberdelincuentes. Y ya no solo ante las grandes empresas, se ataca a todo el mundo, como hemos dicho, a grandes empresas, a pymes, a autónomos, todos somos susceptibles de alguien que es autónomo, que es una pequeña empresa que cree que eso es cosa de las grandes, pues sin saber cómo te encuentras con el ordenador donde tienes toda la facturación y toda la cartera de clientes, está encriptado y te están pidiendo rescate y te han infectado con un ransomware. Entonces todos somos vulnerables y todos tenemos que poner nuestra parte de seguridad. Bueno, no sé si decir que he acabado el podcast con más miedo que con el que he empezado, pero al menos hemos intentado que los consumidores, que los que nos están escuchando, sepan cómo actuar ante esos mensajes extraños, anuncios, WhatsApp en los que están los enlaces. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos, por ayudarnos a entender y por saber lo que tenemos que hacer para no ser víctimas al final del todo. Vosotros, si por cualquier circunstancia habéis clicado, habéis dado vuestros datos, no lo tendríais que haber hecho, pero todavía queda margen. Lo primero, denunciar a la policía, ellos hacen muy bien su trabajo, y después reclamar. Hay que reclamar, no hay que dejarse en el primer no, por ejemplo, del banco, que te digan, oye, pues mira, esto no te lo voy a devolver. Hay que reclamar. Hay una sentencia, el Tribunal Supremo avala y están obligados a devolver el dinero, a no ser que ellos demuestren que tú has actuado con negligencia o que tú mismo les hayas dado el dinero. Nosotros en OKU tenemos casos como estos todos los días, los resolvemos, tenemos mucha experiencia, por lo tanto, si necesitáis nuestra ayuda, somos expertos en ayudar a orientaros en la reclamación en este tipo de fraudes. Por mi parte, nada, yo me despido. Os aconsejo, por favor, que intentéis actualizar vuestras contraseñas, que tengáis un poco de atención ante esos mensajes que recibamos, pero por lo demás, estéis tranquilos, tenemos a la policía y tenéis a la OKU con vosotros. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast, consumidores. Suscríbete al podcast de los consumidores. Podrás escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en la app de OKU Digital. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web oku.org. Somos OKU.